El área de superficie de una pirámide cuadrada está dada por la fórmula, el área de superficie es igual a 2 veces b, por s, más b cuadrado, donde b es la longitud de los lados de la base y s es la altura inclinada. Entonces mirando la pirámide cuadrada dada aquí, nuevamente porque la base es un cuadrado, la longitud de cada lado de la base es b. Y observe cómo tenemos 4 caras triangulares, donde cada cara triangular también es un triángulo isósceles, y la altura de cada cara triangular sería s, la altura inclinada. Si b son números enteros y el área de superficie es 56 pulgadas cuadradas, dibuje una posible base y una cara correspondiente de la pirámide. Entonces queremos resolver esta ecuación aquí, donde SA debe ser 50, y 6 y b deben ser números enteros. Deben ser números enteros. Hagamos esto en la próxima diapositiva, y luego volveremos y dibujaremos una posible base y una cara triangular. Entonces, para encontrar nuestras soluciones, sustituiremos 56 por SA, seleccionaremos un valor de número entero para b, y luego resolveremos para S. La razón por la que estamos seleccionando un valor para b, y no para S es porque b ocurre en dos términos diferentes de la ecuación. Probemos que b es igual a 1. Por supuesto, b no puede ser 0, de lo contrario el área de la superficie sería 0. Entonces, si b es igual a 1, tendríamos la ecuación, 56 para el área de superficie, debe ser igual a 2 veces b, lo que estamos diciendo es 1 veces s, que se desconoce en este momento, más b cuadrado que sería un cuadrado. Así que simplificando tenemos la ecuación 56 iguales 2 por 1, por s, eso es 2s, más un cuadrado, que es 1. Para resolver esta ecuación para s, primero aislamos el término s deshaciendo esta suma, por lo que restamos 1 en ambos lados de la ecuación. Simplificando, 56 menos 1 es 55 iguales. En el lado derecho, observe cómo tenemos 1 menos 1, que es 0. Entonces tenemos 55 iguales 2s. Y ahora porque 2s significa 2 veces s. Para resolver s dividimos ambos lados por 2. Simplificando en el lado derecho, 2 divididos por 2 es igual a 1, por lo que tenemos una vez s, o s. Aquí a la izquierda, aunque tenemos 55 dividido por 2, que no es un número entero porque este cociente es igual a 27.55. Entonces, aquí, porque s no es un número entero, esto no nos ayuda a resolver nuestro problema porque tanto b como s deben ser números enteros para satisfacer las condiciones dadas. Entonces intentamos un valor diferente de b, intentemos que b sea igual a 2. Si b es igual a 2, tendríamos la ecuación 56 igual 2 veces b, que es 2 veces s, más b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Simplificando tenemos 56 iguales 2 veces 2, veces s es 4s, más 2 al cuadrado es 4. Siguiente paso queremos aislar el término s deshaciendo esta adición. Entonces restamos 4 en ambos lados simplificando. 56 menos 4 es igual a 52. En el lado derecho, 4 menos 4 es 0, entonces tenemos 52 iguales 4s. Y ahora creo que encontramos una posible solución. El siguiente paso, dividimos ambos lados por 4. Simplificando, tenemos una vez s, o s a la derecha. Y 52 dividido por 4 es igual a 13. Observe cómo aquí, b y s son números enteros, lo que significa que encontramos una pirámide cuadrada, donde la longitud de los lados de las bases es de 2 unidades, y la altura de inclinación es igual a 13 y el área de superficie es 56 pulgadas cuadradas. Regresemos y usemos esto para responder nuestra pregunta. ¿Cómo encontramos que b es igual a 2? La base puede ser un cuadrado de 2 pulgadas por 2 pulgadas, que se vería así debido a que la altura de inclinación es igual a 13. Observe que b también es la longitud de la base del triángulo, que nuevamente es un triángulo isósceles. Entonces esbozaremos una base de 2 unidades aquí. Y porque la altura del triángulo, que es la altura inclinada de la pirámide, es de 13 unidades, o 13 pulgadas. A partir de aquí, contaríamos más de 13 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahora podemos formar la cara triangular correspondiente. Esta es solo una posible solución. Mientras estamos aquí, veamos si podemos encontrar una segunda solución posible. Así que ya probamos b es igual a 1 y b es igual a 2. Intentemos que b es igual a 3. Entonces, si b es igual a 3, tendríamos la ecuación 56 es igual a 2 por 3,
por S, más 3 al cuadrado. Simplificando tenemos 56. Es igual a 2 por 3, por S, eso es 6S, más 3 al cuadrado es 9. Aislando el término variable, restamos 9 en ambos lados. Simplificando, 56 menos 9 es igual a 47 iguales, 9 menos 9 es 0. Entonces tenemos 47 menos S. Divide ambos lados entre 6. Simplificando, obtenemos 1 o S a la derecha. Pero observe que 47 dividido por 6 no es un número entero, lo que significa que esto no nos ayudará a resolver nuestro problema. Así que podemos seguir y parar aquí y decir S es igual 47 sextos, lo que de nuevo no nos ayuda a resolver nuestro problema en las condiciones dadas, así que intentemos B es igual a 4. B es igual a 4, tendríamos la ecuación 56 es igual a 2 veces 4, veces S, más 4 al cuadrado. Simplificando, 56 es igual a 8S. Más 16. Resta 16 en ambos lados. 56 menos 16 es igual a 40. 16 menos 16 es 0, entonces tenemos 40 iguales 8S. Y el último paso, divide ambos lados entre 8 y creo que encontramos una segunda solución. Simplificando, tenemos 1 o S a la derecha y 40 dividido entre 8 es igual a 5. De nuevo, aquí tenemos que B y S son números enteros, y tenemos un área de superficie de 56, por lo que encontramos una segunda solución posible. También esbocemos este en una diapositiva anterior. Acabamos de encontrar que B es igual a 4 y C es igual a 5 cumple las condiciones dadas, lo que significa que una base cuadrada sería 4 pulgadas por 4 pulgada cuadrada. Y para la cara triangular, la base tendrá una longitud de 4 pulgadas aquí. Y la altura será de 5 pulgadas porque la inclinación. La altura de la pirámide es de 5 pulgadas. Entonces, desde el medio de esta base, contaremos a la derecha 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sería como se vería una de las caras triangulares. Espero que hayas encontrado esto útil.